Hola jóvenes, vamos a continuar. En este caso vamos a trabajar un problema, el problema 4.149, que es una aplicación de la teoría aprendida en el video anterior que titulamos Dos casos especiales. Entonces primero hay que entender el enunciado. Entonces bueno, pues tenemos un mecanismo que está conformado de un cuerpo rígido, que es una cuarta parte de círculo, articulado con otro cuerpo rígido que es BCD. Es importante mencionar que esta unión es fundamental para el análisis. El sistema ABCD no es un cuerpo rígido, porque aquí está articulado. De tal manera que cuando tenemos un caso como esto, necesitamos hacer el estudio de este cuerpo rígido y este cuerpo rígido. Y la información va a estar conectada a través de esta unión, donde voy a tener un par acción-reacción y va a ser una aplicación de la tercera ley de Newton. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es una fuerza externa aplicada sobre este sistema, que hay una articulación. Intuitivamente hablando, si yo le aplico una fuerza hacia abajo, este mecanismo en principio podría rotar a favor de las manecillas del reloj y oprimir el sistema aquí en el punto A. De manera que si yo pongo una fuerza aquí vertical en D, hacia abajo, mi mecanismo tendría que aplicar una fuerza hacia arriba en A. Entonces, si tú eres este cuerpo rígido, lo que va a hacer la unión A es que tendría que hacer una fuerza hacia abajo para que el sistema no desplazara en dirección contraria de las manecillas del reloj. Por lo tanto, aquí tenemos una reacción y esta reacción tiene que ser hacia abajo. No sabemos hacia abajo cómo. De hecho, esa es una de las preguntas. Dígame la reacción en A y dígame cuánto vale la reacción en C. Como les comento, en el punto B, en la articulación B, va a haber un par acción-reacción. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con el análisis. Tenemos dos cuerpos rígidos y comienzo con el análisis del primer cuerpo rígido. Entonces, el primer cuerpo rígido, como ya lo dijimos, es una cuarta parte de círculo. Tenemos aquí el punto A, tenemos el punto B. Hasta ahorita estamos en la aproximación. Estamos en la aproximación donde el peso del sistema lo estamos despreciando. Estamos despreciando el peso del sistema y esa fuerza no la estamos incluyendo ahora. De hecho, la vamos a incluir hasta el siguiente capítulo. Por ahora, solamente tenemos la reacción en A y la reacción en B. Y eso es todo. Más adelante incorporamos el peso de este sistema. ¿Ok? Entonces estamos en esa aproximación. Noten que lo importante de este caso, y les comento que es una aplicación de la teoría anterior, es que es un sistema, es un cuerpo rígido, el cual está sujeto bajo dos fuerzas. Solamente dos fuerzas y se encuentran en equilibrio. Es un cuerpo rígido en equilibrio. ¿Qué pasa en estos casos? Como tenemos solamente dos fuerzas aplicadas a este cuerpo rígido y se encuentran en equilibrio, a estas fuerzas no les queda de otra más que pertenecer a la misma línea de acción para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y la sumatoria de torque sea igual a 0. Como ya lo comentamos, digamos en nuestra observación de esta fuerza externa, si aplicamos la fuerza externa así, aquí tendría que haber una fuerza hacia arriba. Pero si tú eres este sistema, hay una fuerza que no te permite ir hacia arriba. Eso es la reacción en A. Entonces la reacción en A no le queda otra más que ser hacia abajo. Y como tenemos dos fuerzas, no le queda otra más que estar contenida en esta línea de acción. Por lo tanto, la reacción en A no le queda otra más que ser así. Entonces aquí tenemos una fuerza A que apunta en esta dirección. ¿Ok? Y puesto que FA más FB tiene que ser igual a 0 porque está en equilibrio, pues a la fuerza B no le queda de otra más que estar así. Esto es FB. Perfecto. Entonces tenemos aquí FA y por este lado tenemos FB. Y evidentemente, pues FA más FB tiene que ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Sumatoria de torques igual a 0 significa que FA y FB actúan sobre la misma línea de acción. ¿Ok? Bueno. Entonces, eso es lo que siente la cuarta parte del círculo, ¿no? Que es el segmento AB. Bueno, pues incluso podríamos decir más, puesto que es una cuarta parte de círculo. Este ángulo que está aquí son 45 grados.
Lo cual significa, por ejemplo, que la fuerza FA es igual a una magnitud por un vector unitario. Y es un vector unitario que apunta en esta dirección. Esta dirección, ¿quién es? Si se fijan, es un vector horizontal positivo y es un vector vertical negativo. Vamos a trabajar en el marco de referencia, donde esto es X, esto es Y y Z sale de la pizarra Z. ¿Ok? Por lo tanto, noten ustedes que el vector unitario, ¿quién va a ser? Va a ser positivo en X, negativo en Y porque está apuntando hacia abajo, y es Z porque está contenido en el plano XY. Ahora, esto que está aquí es un vector que tiene magnitud, ¿cuánto? 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado son 2. Y la raíz, entonces me queda raíz de 2. Este vector tiene magnitud de 2. Como lo quiero unitario, tengo que dividir entre su magnitud. Entonces, esto que está aquí es el vector unitario. Por lo tanto, la fuerza FA es igual a su magnitud por su vector unitario, que es 1, menos 1,0. ¿Ok? Y esto va a ser bastante importante más adelante. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es la aplicación del primer caso. Tengo un sistema bajo el cual están aplicándose dos fuerzas, solamente dos fuerzas, el sistema se encuentra en equilibrio, estas fuerzas tienen que estar sobre la misma línea de acción. Y son estas direcciones de acuerdo a cómo se está aplicando esa fuerza externa en este punto. Muy bien, continuamos. ¿Qué pasa ahora con el diagrama de cuerpo libre del mecanismo B, C, D? ¿Cómo son las fuerzas aquí? Bueno, pues tenemos una fuerza vertical que le voy a llamar F, aplicada en el punto D. Tenemos la reacción en B, que no es FB, porque esta FB es lo que siente AB. Lo que siente BCD es el par acción-reacción de esta. Por lo tanto, lo que siente BCD es una fuerza a 45 grados, que sería esta que está aquí, y es menos FB. Pero si ustedes recuerdan, FA más FB es igual a 0, lo cual significa que menos FB es igual a FA. Entonces, esta es la fuerza de reacción que siente BCD. Y además también tenemos la fuerza de reacción en C. ¿Ok? Y son todas. Tenemos una fuerza, dos fuerzas y la fuerza en C. Este es el caso 2 del video anterior. Es un sistema con tres fuerzas. Entonces, bueno, pues esto que está aquí es un sistema con una fuerza FA, una fuerza FC, que es la reacción en C, y una fuerza F, que es la fuerza externa. Cuando estas tres fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido resulta con una configuración en equilibrio. Si ustedes lo recuerdan, eso significa que deben de intersectar sus líneas de acción en un punto, o podrían ser paralelas. En este caso no pueden ser paralelas, porque esta que está aquí no es paralela a esta. Entonces, no les queda de otra más que sus líneas de acción intersectar en un punto. Fíjense. Aquí está el punto de intersección. ¿Ok? Este punto de intersección le voy a llamar O', por ejemplo. ¿Sale? ¿Cómo sería la reacción en C? Miren, vamos a analizar. Esto tiene componente vertical, esto tiene componente vertical. Se tiene que compensar con una componente vertical. Pero esta componente horizontal hacia la derecha tiene que ser compensada con una componente horizontal a la izquierda. De tal manera que la reacción en C tiene que tener componente horizontal a la izquierda para que se compense con la componente horizontal a la derecha de esta reacción. Y además, no solamente eso, debe de cumplir que las tres líneas de acción tienen que intersectar en un punto.
Lo cual significa que la reacción en C no le queda de otra más que apuntar en esta dirección. Y esta que está aquí es FC. Esta que está aquí es FC. Entonces, bueno, noten cómo tenemos una aplicación ya directa, ¿verdad? Muy bonita, de la teoría aprendida en el video anterior. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es estudiar estas tres fuerzas, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, pues, continuamos, ¿verdad? ¿Cómo le podemos hacer para determinar las reacciones en A y las reacciones en B? Bueno, pues tenemos que hacer ecuaciones, ¿verdad? Y la primera ecuación que tenemos es que FA más FC más F tiene que ser igual a 0. ¿Perfecto? Ahí está. Tenemos una primera ecuación. Segundo, para analizar las torcas, necesitamos, la torca resultante, necesitamos elegir un punto. Acuérdense, necesitamos elegir un punto, un marco inercial donde calcular las torcas. Es buena idea elegir el marco inercial donde no conocemos algo. No conocemos esto, tampoco conocemos esto, pero la diferencia entre esta fuerza que no conocemos y esta fuerza que no conocemos es que de esta no conocemos la dirección ni la magnitud. Y de esta que está acá sí tenemos información. Sabemos que este ángulo que está aquí son 45 grados. Solo falta conocer la magnitud. Por lo tanto, es muy buena idea elegir como marco de referencia para calcular las torcas el punto C. Eso es muy buena idea calcular C, porque con eso vamos a matar la torca de esta incógnita. Y tenemos más información de FA que de FC. Entonces vamos a elegir a C como el punto donde calcular la torca. Entonces calculamos las torcas en torno a C. Como ya lo mencionamos, la torca generada por la fuerza FC es 0. Entonces, de entrada tenemos una torca 0. Luego, ¿cómo son las otras dos torcas? Bueno, pues veamos. La torca que genera F, ¿verdad? Medida desde acá, ¿quién es? ¿Qué dirección tiene? Si se dan cuenta, esta fuerza pone a mover el objeto a favor de las manecillas del reloj. Tiene una torca negativa, tiene una torca menos K. ¿Ok? O sea, lo podemos hacer por la regla de la mano derecha. Esto que está aquí es tache, ¿verdad? Háganlo ustedes en su casa, ¿no? Háganlo con la regla de la mano derecha. Entonces, este que está aquí es tache. Esta torca es tache. Y además aquí forma 90 grados. ¿Ok? Por otro lado, la torca generada por FA, noten que medió desde C. Esto mueve el sistema en esta dirección, que es en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, esta torca es positiva. Lo cual tiene que ser así, porque recuerden que si no tenemos tache punto, esto no tiene manera de compensarse y no estaría en equilibrio. Entonces, por eso, esta torca es positiva. Significa que elegimos bien las direcciones. Si yo hubiera elegido mal esta dirección, en este momento me hubiera dado cuenta, elegí mal la dirección. Entonces, tengo que volver a hacer mi dibujo o continuar adelante, y el álgebra me va a decir que este vector, esta magnitud, va a tener una cantidad negativa. Eso, digamos, pues no tiene sentido, pero no tengo que volver a hacer las cosas, simplemente significa que la dirección fue de alguna manera adivinada mal, ¿ok? Entonces, bueno, pues esta torca que está aquí, como ya lo dijimos, esta es positiva. Y noten ustedes que ambas torcas son en la dirección K. Esta que está aquí, esta torca en el punto D es menos K, y esta que está acá es más K. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y no solamente eso, también tenemos más información. Fíjense, aquí también hay una cosa interesante. El brazo de palanca de C a B va en esta dirección, que sería así. Recuerden, para yo calcular cuál es el ángulo entre la fuerza y la dirección, me tengo que fijar el ángulo entre las direcciones. Este es el ángulo correcto, es este. Es el ángulo entre las direcciones, no es el ángulo entre las letras, entre las rayas, ¿ok? Entonces, ese es el ángulo correcto, que es 90 grados más 45 grados. Y lo podríamos hacer así podríamos hacer nuestros cálculos.
O bien, yo podría calcular el determinante y también es válido. Ambas cosas son válidas. Voy a calcular 1 y 1 para que se haga como ejemplo esto, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos aquí más. La más simple es la torca de F. Perfecto. Esto lo voy a calcular utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, esta torca es negativa. Lo voy a poner así. Bueno, esto lo voy a poner así. Es su magnitud, que vale la distancia de C a D. Eso hay que leerlo del dibujo. ¿Cuánto es la distancia de C a D? Son 6 pulgadas. Por la magnitud de la fuerza F, que son 30 libras. Aquí son 30 libras. Por el seno de 90 grados, ¿verdad? Seno de 90 grados. Aquí y no es este ángulo, fíjense. El brazo de palanca es este, apunta en esa dirección, y la fuerza apunta en esa dirección. Es este ángulo, este es el correcto. No es este no. Este es el correcto. Ajá. Que bueno, claro, en este caso pues es muy simple y es 90 grados, digo, pero sí hay que aprender a identificar siempre los ángulos correctos. Entonces son 90 grados y la dirección dijimos que es menos K. Y ahí está, aquí se acabó. Esto sabemos que es 1, ¿verdad? No hay ningún problema. Y bueno, pues el restante, pues ya me queda lo que me tenga que quedar. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, falta calcular la otra torca. Esa no la voy a calcular con la regla de la mano derecha, o sea, magnitud por dirección. Esta la voy a calcular usando determinantes para que, digamos, también ejercitemos esa parte, ¿ok? Entonces, esa torca sería más el determinante, recuerden que es R cruz F. Entonces, ¿quién es el vector? ¿Quién es el vector que ubica a B con respecto de C? Eso es, tiene dirección menos I y nada más. ¿Y qué magnitud tiene? Es este que está aquí, miren. Tiene magnitud 4. Entonces, ese vector va a ser, lo voy a escribir aquí, ¿verdad? Este vector que está acá, le voy a llamar el vector R, y sería RB relativo de C, RB relativo de C, es igual a menos 4 pulgadas, 0, 0. Perfecto. Y la fuerza FA ya la tenemos, está aquí. Perfecto. Entonces, por lo tanto, lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar el vector menos 4 pulgadas 0,0. Aplicando las propiedades de los determinantes, puedo factorizar menos 4 pulgadas, multiplicando aquí, y aquí me quedaría un 1, un 0 y un 0. Y luego la fuerza, ¿verdad? En el caso de la fuerza, igual puedo aplicar las propiedades de los determinantes y factorizar este término que está acá, que es FA entre raíz de 2. ¿Okay? Es importante que apliquen sus conocimientos de álgebra lineal, por eso llevaron un curso de álgebra lineal. Entonces ya factoricé la parte escalar y solo me quedo me falta aquí un 1 y menos 1, que sería 1, y aquí es menos 1 y esto es 0, ¿ok? Entonces bueno, ahí están las tres torcas. Y esto queda como resultado, bueno pues 6 por 3 son 18, entonces bueno, pues aquí tenemos un menos 180 libra pulgada en la dirección K, ¿no? Tenemos la dirección, es el tache, ¿no? Y luego, de este otro lado de acá, ¿cuánto vale el determinante? Fíjense, en la dirección I, pues es 0. En la dirección J, también es 0, ¿verdad? Solo tiene dirección K, entonces la dirección K es este por este, nada más, y es menos 1. Este menos 1 multiplicado por este que está acá me da más 1. Entonces, pues, me quedaría aquí más 4 pulgadas FA
entre raíz de 2, dirección K, que es la única componente que resultó diferente de 0. Y eso es igual con 0. Lo cual significa que ya tengo una ecuación, ¿verdad?, que se lee de la siguiente manera. Son menos 180 libra pulgada más 4 sobre raíz de 2 pulgadas FA en la dirección K, y eso es igual a 0. Entonces, eso de manera vectorial. De manera escalar significa que esta resta es igual a 0, lo cual significa entonces que, despejando ya un poquito, que 4 sobre raíz de 2 pulgada FA es igual, aquí me falta un 0, eso es igual a 180 libra pulgada. Se cancelan esas unidades y me queda como resultado que la magnitud de A son 180 libras, ¿verdad?, por 4, entre 4 y por raíz de 2. ¿Ok? Entonces, bueno, pues si hacemos estos cálculos en la calculadora, yo no tengo calculadora, creo que quedó en mi oficina y no voy a ir por ella, pero aquí tengo el matemática. Entonces, vamos a ver. Ya saben, necesitamos al final necesitamos el numerito, ¿no? Esto aquí ya, digamos, se terminó esta primera parte, pero pues hay que encontrar el numerito, ¿ok? Entonces, bueno, pues hay que hacerlo. Es multiplicar esto por raíz de 2 entre 4, ¿no? Entonces me voy a olvidar un poquito de esto ahorita. Insisto, no tengo calculadora y bueno, no encuentro tampoco la raíz de 2. Ok, a ver, se supone que aquí debería haber, aquí está, debe aparecer un teclado más pro, ¿verdad?, que es este, ya lo saqué. Es esto por, esta es la parte de los videos donde los profesores fallan, ¿no?, ¿verdad? Y bueno, pues esto hay que dividirlo todavía entre 4. Bueno, pues ahí está, miren. Entonces, ahí está. Donde quedó el resultado. Ahí está. Son, lo voy a apuntar aquí. Son 63.639. Y yo creo que con eso me conformo yo. ¿Ok? Unidades, obviamente libras. Las unidades, recuerden ustedes que son muy importantes, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos cuánto vale la magnitud de FA, pero no hemos acabado. Como ya lo mencionamos, falta todavía encontrar cuánto vale la fuerza de reacción en C, ¿ok? Pero bueno, antes de continuar, bueno, pues quiero escribir de manera vectorial cuánto vale FA. Entonces recuerden que FA vector es igual a FA magnitud sobre raíz de 2, 1, menos 1, 0. Y esto es lo que está aquí, lo mismo que 180 libras por raíz de 2 sobre 4 entre raíz de 2, 1, menos 1, 0. Se cancela raíz de 2 entre raíz de 2. 180 entre 4 son 45 libras. 1 menos 1, 0. ¿Ok? Entonces, así es como se ve la fuerza. Entonces, FA se ve como 45 libras menos 45 libras, 0. Y aquí está. Para encontrar la fuerza de reacción en C, pues hay que recordar que FA más FC más la fuerza externa tiene que ser igual a 0.
donde la fuerza externa pues es 0 menos 30 libras, 0, ¿verdad? Hay que ver el dibujo, miren, hay que ver el dibujo, aquí está. Entonces en Y son menos 30 libras, entonces así se ve, ¿sale? Y bueno, pues ya solamente resta hacer un despeje. Entonces el despeje consiste en lo siguiente: FC es igual a menos FA menos F. Sustituyendo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Esto me va a quedar menos 45 libras, 45 libras, coma, menos 45 libras, coma, 0, menos 0, menos 30 libras, 0. Y bueno, pues, esto que está aquí, ¿cuánto me da? Eso me da menos 45 libras, coma, fíjense, menos por menos me da más, menos por menos me da más. Entonces, esto que está aquí son 75 libras, coma, 0. Y esto es la respuesta. Tiene una componente negativa en X, mírenlo, negativa en X, y tiene una componente positiva en Y. Entonces, lo cual significa que nuestro dibujo lo hicimos muy bien. Bueno, ya para finalizar, el dios de los numeritos reclama la magnitud de esta fuerza. Entonces, pues esto hay que hacer la raíz de 45 al cuadrado, ¿verdad? Más 75 cuadrado libras. Y bueno, pues no sé cuánto vale esto. Muy bien, vamos a aplicarlo de aquí. Entonces, a ver, veamos. Raíz cuadrada, corchetito, ¿qué dijimos? 45 cuadrado más 75 cuadrado, cerramos corchetito y le doy enter. Y esto me da, ¿cuánto me da? 87 punto no sé qué. Muy bien, apuntemos ese resultado por acá. Entonces la magnitud es 87.464. Para mí es suficiente con eso. Libras. Y ahí está. Se acabó el problema. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Dudas y comentarios, por favor, háganmelos llevar. Estos videos no tienen producción, no tienen revisor, no hay staff ni nada. Entonces ustedes van a ser los revisores, ustedes son los que van a hacer la fe de ratas. Entonces, por favor, véanlos. Y los numeritos no son, pues ni modo, ya digan, mi profesor se equivocó. Y bueno, pues ni modo, hacemos otro video, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, pues cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.